Zambrano. Es muy grato para nosotros en la segunda temporada del Mecanismo del Éxito recibirte en esta entrevista. En mi caso personal, estoy acá en el Cusco, la capital arqueológica de América, y en tu caso personal quisiera que señales dónde te encuentras, estimado Hernán. Buenas noches con todos, buenas noches profesor Rubén. Actualmente me encuentro en la ciudad de San José de los Campos. Estoy a una hora de Sao Paulo, en Brasil. Qué bueno. Yo Mira, trabajo aquí cerca. qué bueno, qué bueno. Obrigado, Hernán. Entonces, fíjate, vamos a señalar primeramente el tema. El tema ha sido escogido a la medida de tu persona. ¿Por qué razón? El tema dice rol de la educación en el futuro de las personas, guión, ingeniería aeroespacial. ¿Y por qué la primera parte del tema? Porque evidentemente para nosotros de la Universidad Nacional de Ingeniería y además compatriota tuyo, es una gran alegría que tú te hayas ubicado adecuadamente en Brasil, que eso es justamente el rol de la educación en el futuro de las personas. Has logrado una posición importante, entonces eso nos da muchísima alegría de haber compartido contigo las aulas de clase. Y la segunda parte es todavía con mayor alegría que estás en el campo de la ingeniería aeroespacial. Y la Universidad Nacional de Ingeniería, mediante la Facultad de Ingeniería Mecánica, está poniendo en el examen de admisión en este 2025 esa especialidad. Entonces yo te pediría por favor en primer lugar que nos hagas un breve relato de tu hoja de vida pequeña y luego pasemos ya al tema. Muy bien, será un gusto compartir con ustedes. Yo entré en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Me acuerdo que finalicé la facultad, la graduación, en el área de motores de combustión. Trabajé con el doctor Viracacho y hicimos una tesis viendo cómo los motores de combustión contaminan o emiten un tipo de emisión. Después trabajé 3 años allá en Perú en el área metalmecánica y finalmente conseguí pasar a través de una selección, hacer una maestría aquí en Brasil. La maestría la hice en el área de dinámica vehicular, dinámica de carros de Fórmula 1. Hicimos una simulación, tanto en la dinámica vertical, lateral, horizontal, y llegamos a la conclusión de que los pilotos de Fórmula 1 hacen unas maniobras espectaculares, que nosotros lo simulamos en la computadora. Después de la maestría entré en el doctorado, ya en el doctorado fue en el área de orientación de satélites. Entonces el problema ahí era ver cómo un satélite recobra una vez que es perdido, digamos, en la orientación, comienza a rodar, comienza a girar aleatoriamente y él puede volver a estabilizarse. Acabando el doctorado, tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aquí en Brasil. Y ahí entré a trabajar con satélites de pequeño porte, 200 kilogramos más o menos, y estudiar todos los mecanismos de orientación, cómo se orienta el satélite, cuáles son los sensores, los actuadores, y todo lo que viene a ser la tecnología aeroespacial. Finalizando el primer postdoctorado, entré en el segundo, en el Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Ahí yo creo que me comencé a enamorar del área aeroespacial. Hice el doctorado en el área de gerenciamiento de proyectos, para gerenciar proyectos de sistemas espaciales, y tuve la oportunidad de ver el desarrollo de un sistema espacial desde la concepción, desde imaginar un satélite en el espacio, pasar por el proceso del proyecto definitivo, proyecto detallado, la construcción, la operación, las pruebas, el descarte, todos los procesos de un sistema espacial. Y para mí fue una visión amplia, ¿no?, de lo que es la ingeniería aeroespacial. Después de terminar el segundo postdoctorado, tuve la oportunidad de participar en varios proyectos de satélites de pequeño porte, mediano porte y grande porte. Y tuve también la oportunidad de ser gerente técnico de un satélite universitario, un CubeSat. Y después de eso ya me quedé trabajando en esa área. Principalmente pasé por 3 áreas en todos estos 10 años que estoy trabajando en esta área. La primera sería análisis de emisión.
ver dónde colocar un satélite, en qué órbita, qué altura, cuál sería el experimento, todo eso, análisis de misión. El segundo sería gerenciamiento de proyectos espaciales, dirigir un proyecto, digamos, desde cero hasta la operación. Y el tercer área sería de control de actitud o control de orientación. Proyectar un sistema de control de actitud, de orientación para satélites pequeños, medianos o grande porte. Y es donde trabajo ahora. Actualmente trabajo en el área de AIT, de montaje, integración y testes de satélites. Ahí nosotros recibimos componentes electrónicos, lo montamos dentro de un proyecto, ¿no?, de estructura de un satélite, lo probamos primero funcionalmente a ver si funciona todo ok, y después llevamos el satélite ya montado a un sector, llamamos laboratorio de ambientes, de testes ambientales. Ahí vemos si nuestro satélite va a aguantar las condiciones ambientales del espacio. Y una vez que pasa todas esas pruebas, el satélite está listo para ser lanzado. Llevamos al base de lanzamiento y es colocado en órbita. Qué interesante, Hernán. Una pregunta más en relación a tu, digamos así, tu hoja de vida que has desarrollado en Brasil. ¿Cuántos años estás ya viviendo en Brasil? Actualmente estoy 20 años aquí en 20 Brasil. años. 20 años ya. Ahora, Los primeros 6 años viví en Río de Janeiro, donde hice la maestría y el doctorado en la Universidad Católica de Río, y después me trasladé aquí a San José de los Campos, ya unos 14 años más o menos. excelente. Fíjate, Hernán, estos temas que estamos conversando son de enorme interés, no solo para mí como profesor de la Universidad de Ingeniería, sino para los jóvenes que están formándose en este caso y que más adelante esperemos que ingresen en ingeniería aeroespacial. Entonces ahí hemos coordinado para que tú hagas una presentación que me parece es importante como un inicio de la parte de lo que es la ingeniería aeroespacial. ¿O tú prefieres explicar primero y luego hacer la presentación? ¿Cómo lo prefieres tú? Podemos comenzar con la presentación. Perfecto. Ahí voy comentando. Esta es una presentación que hice algún tiempo atrás, ¿Ya? intentando fomentar dentro del Perú también la tecnología aeroespacial. Excelente. Entonces, veamos esa presentación. Voy a compartir aquí mi Conforme. pantalla. ¿Se ve? Sí, ya estamos viendo ya. Ok, esta es la formación que presenté ahora. Tal vez, y lo interesante sería al final en los proyectos que ya participé, proyectos de pequeño porte. Este es un ITASAT, sería un satélite de pequeño porte, más o menos de unos 12 kilos aproximadamente. Los demás proyectos también son el EQUAS, por ejemplo, de 200 kilos más o menos. El P100, que sería una plataforma robusta para atender varios tipos de misiones. Y actualmente estoy aquí, en el Amazonia, satélite Amazonia. Muy bien, vamos a pasar al siguiente slide. Para fomentar la tecnología aeroespacial en nuestro país, debemos también conocer un poco de la historia. Más o menos de 1100, el año 1100 después de Cristo, comenzaron a descubrirse la pólvora y comenzaron a hacer unos pequeños prototipos de cohetes, ¿no?, la cohetería que llaman. Y solamente en 1957 fue lanzado el primer satélite en el espacio, que sería el Sputnik, el famoso Sputnik, ¿no? En ese tiempo no sabíamos cuáles serían las órbitas óptimas, lanzar tal vez con una excentricidad mayor, menor, cuál conviene. Y de todo eso sirvió esas pruebas. Aquí podemos ver el Sputnik, está más o menos a 500 kilómetros de altura, más o menos de Lima, sería Chimbote, tal vez un poco más arriba. La excentricidad no aparece aquí, más es una excentricidad grande. Esta altura se reduce a 300 kilómetros más o menos. Este grado de inclinación es medio, 35 grados desde el ecuador. Llamamos una órbita inclinada. El peso era 84 kilogramos y duró en el espacio 3 meses aproximadamente. Después vino el Sputnik 2 y el objetivo era colocar algún tipo de vida en el espacio. ¿Se acuerdan de la perrita Laika, que fue al espacio y falleció allá, ¿no? Entonces, esta fue una altura mayor, fue más o menos cerca de 1000 kilómetros de altura.
Duró un poco más, duró 5 meses y 500 kilogramos era el peso. Y después Estados Unidos lanzó también su primer satélite, el Explorer 1, intentando estudiar el cinturón de Van Allen. Entonces todo comenzó más o menos en esos años, en 1957-58. El año siguiente fue lanzado otros tipos de satélite y naves. Y aquí tenemos la primera foto que tomaron a la Tierra desde el espacio. Aquí vemos el continente de Sudamérica y el océano Pacífico en este lado. Esta sería la primera foto que fue tomada de la Luna. Y conforme pasan los años también intentaron otros tipos de aplicaciones, meteorológicos, de comunicación, de radio, de TV. En el año 61 comenzaron a llevarse hombres en el espacio. El primero que fue Yuri Gagarin. Y más o menos duró 2 horas en el espacio, a una altura de 315 kilómetros. Y por ahí fueron lanzados más personas en el espacio. Algún nombre aquí famoso, John Glenn, que fue el primer americano en orbitar la Tierra. Después se tornó un grande nombre en la política de Estados Unidos. Y comenzaron a mandar sondas a Venus, aquí a Marte, por ejemplo. Aquí aparece la primera mujer que fue orbitar la Tierra, ¿no?, en el espacio, que fue rusa. 3 días orbitando la Tierra. Cuando comparan entre hombres y mujeres, dicen que las mujeres tienen más resiliencia al ambiente espacial. Entonces ellas sufren menos. El hombre, por alguna razón, sufre un poco más al clima aeroespacial. Y ahí pasan los años. Viene la primera caminata espacial. Un astronauta sale de la nave y comienza a caminar alrededor. Las naves son mayores. Ahora no apenas uno, sino son 2, 3 tripulantes. Hacen un acoplamiento en el espacio, ¿no? Imagínate juntar 2 componentes en el espacio, más o menos a una distancia de 500 kilómetros, y todo siendo dirigido desde aquí de la Tierra. Aquí comenzó un accidente, comenzó el proyecto de Apolo. Tuvo un accidente aquí fatal, el Apolo 1. Después pasaron el Apolo 2, 3, hasta el 7, hasta el 8, ¿no? El Apolo 8 ya comienza a orbitar la Luna. Sale de la Tierra, llega hasta la Luna, no aterriza todavía, solamente orbita la Luna. Y solamente en 1969, el Apolo 11 llega a aterrizar la Luna. Y tenemos esas fotos famosas, ¿no?, donde están ahí Neil Armstrong y los nuevos, los otros astronautas. Al pasar los años, envían más proyectos, más naves, Apolo 12, 13, 14, y algunos llegan hasta aterrizar a la Luna, ¿no? Llevan también unos jeeps, una especie de camioneta que está en la Luna, y comienzan con la primera estación espacial. Sería un objeto grande orbitando la Tierra, más o menos a 200 kilómetros de la Tierra, el Salyut 1. También envían satélites para Marte, para otros planetas. Tenemos más actividad aeroespacial. Los cohetes son mejores, la tecnología está aumentando. Envían sondas para Marte. Aquí vemos uno para Júpiter. Incluso existe esa corrida espacial, ¿no?, que una vez que llega el hombre a la Luna, ya acaba el incentivo y desde ahí comienza a reducir la actividad, digamos, la actividad de llevar seres humanos hasta la Luna. Pero todavía continuamos con nuestras estaciones internacionales aquí, estaciones, laboratorios internacionales. Tenemos las pruebas de los shuttle, de los grandes lanzadores. Y aquí, para resumir, tal vez tenemos, cada año existen siempre lanzamientos de satélites, actividad aeroespacial, estación espacial nueva, y el ómnibus espacial también se renueva cada tiempo, nuevos cohetes como el Ariane, y por ahí va. Tal vez podemos terminar aquí con el telescopio Hubble. El telescopio Hubble, que está más o menos a 600 kilómetros de altura,
y actualmente está funcionando. La otra gran desafío fue colocar un laboratorio internacional allá. La construcción de él duró casi 10 años, desde 1998 hasta el 2008. Y es una estación donde varios países actúan y pueden hacer experimentos, ¿no? Incluso hay astronautas que quedan ahí por algún tiempo y después regresan a la Tierra. Una vez que el Hubble estaba allá, hubo la necesidad de reemplazarlo por otro, ya que después de muchos años la funcionalidad no es la misma. Apareció otro proyecto del James Webb. A diferencia del Hubble, que está a unos 600 kilómetros, el James Webb fue un desafío mayor, muy grande. Está a 1.500 millones de kilómetros. Entonces, imagínense la distancia de la Tierra a la Luna, 4 veces está la distancia desde este telescopio a la Tierra. Está bien lejos, está en un lugar que llaman el punto J2. Es un lugar especial, un lugar estable donde un sistema espacial no sufre muchos daños. Ahora podemos entrar, ya que vimos un poco de historia, podemos entrar a lo que se refiere a una tecnología aeroespacial. Un ingeniero aeroespacial es aquel que domina los segmentos de un sistema espacial. Entonces, todo comienza con los lanzadores. Sin los lanzadores no sería posible colocar cualquier satélite en el espacio, ¿no? Y los lanzadores son definidos según combustible, según el centro de lanzamiento. El centro de lanzamiento en sí define qué órbitas puede alcanzar. Pueden ser órbitas ecuatoriales, polares, bajas, altas, y por ahí va. Entonces es muy importante esta área de cohetería, de lanzadores, para definir por qué colocar un satélite en el espacio es caro. Por cada kilogramo que colocamos allá, más o menos son $20,000 por cada kilo que es colocado en el espacio. Entonces todo es bien calculado, bien especificado, ¿no? Lo que llamamos propiamente de un sistema espacial sería un objeto en el espacio, sería un satélite, el término más común. Y un satélite se puede dividir siempre en 2 módulos. Un módulo experimental, que es más interés por los científicos, y un módulo de servicio, que es más interés por los ingenieros. Nosotros que somos ingenieros estamos envolvidos y unidos aquí, dentro de esta área. Y un módulo de servicio ya es medio canónico. Con los años se ha canonizado cuáles serían los subsistemas de un sistema espacial. Hay un control de orientación, que llamamos de AUX. Hay un gerenciamiento de datos. Hay un área de potencia, un área de comunicación, un área de control térmico y un área de estructuras, ¿no? para garantizar que la estructura aguante esas condiciones ambientales severas. Una vez que lanzamos el satélite, él está funcionando en el espacio, necesitamos enviar y recibir datos. Estas son las estaciones terrenas, que son localizadas en puntos estratégicos del globo para que se conecte, digamos, en tiempos óptimos. Para una órbita baja, como por ejemplo el Perusat, una estación terrena llega a optimizar su contacto más o menos unos 10 minutos. Entonces, en una órbita del Perusat, la estación terrena puede capturar o puede estar en contacto con él en unos 10 minutos. En esos 10 minutos tiene que enviar telecomandos para corregir alguna cosa o hacer alguna maniobra, y tiene que recibir todas las imágenes que él está tomando. Entonces esta área también es muy importante. Una vez recepcionados los datos, tenemos que traducir esos datos para los usuarios, que en este caso las imágenes son codificadas, decodificadas, montadas y enviadas para los usuarios de una forma que ellos puedan entender. Y son ellos, ¿no?, que dan la validación del proyecto, digamos así. Las imágenes son claras, en el caso del Perusat está todo ok, da para entender. Entonces estos son 4 segmentos. Hernán, quisiera ahí hacerte una consulta, por favor. Sí. Tú estás diciendo que esto me parece muy importante, que el ingeniero aeroespacial tiene que ver esos 4 segmentos. O sea, quiere decir que su formación conlleva ese alcance. ¿Es así?
Sí, su formación debe conllevar ese alcance. Ahora, Conforme. él puede especializarse en cualquiera de los segmentos. Ah, Tal claro. vez, Una cosa es la formación y otra cosa es la especialización. cierto. Ahora, la demanda que tú consideras, estimado Hernán, vamos a decir, en los próximos 10 a 15 años, de los cuatro segmentos, ¿dónde estaría la mayor demanda? ¿O es igual la demanda en todos los segmentos? Yo creo que en estos primeros dos es la mayor demanda. Claro, pues no. Es, construir un satélite es muy, muy difícil y muy caro. Y es tan caro y tan difícil también construir un cohete, un lanzador. Entonces, estos dos segmentos, digamos que serían el que de mayor demanda. Estos dos últimos, Ok, incluso son más leves, más baratos. por supuesto. Eh, Y por lo tanto el desarrollo tecnológico, sobre todo en el último segmento, debe ser mucho más rápido también. cierto, cierto. Ahora, la pregunta sería, Hernán, de acuerdo a la reunión que hemos tenido en la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, con la formación que tú has visto, ¿estaría más o menos acorde con los dos primeros segmentos? Y en esos asuntos, ¿cuál sería el mayor aporte que podría hacer tú a través del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales? Sí, y hablando con los profesores de la Universidad de Ingeniería, el programa de Ingeniería Aeroespacial está de acuerdo en la construcción, en la fabricación de estos dos segmentos. En realidad ellos abarcan los cuatro, pero principalmente estos dos están de acuerdo, tanto en las disciplinas que va a hacer, los laboratorios. Y yo creo que aquí Brasil está abierto a una cooperación. Aquí tienen un poco más de experiencia, algunos años ya teniendo. No es tan antigua la ingeniería espacial aquí en Brasil. Debe ser unos 15 años más o menos, unos 15, 20 años que existe ingeniería aeroespacial aquí en Brasil. Ah, Ellos tienen una cierta o sea, experiencia, es tienen bastante cooperación, joven la especialidad. es bastante joven. En sí, en Sudamérica son pocos los países que tienen esa carrera en la graduación, en el curso de grado. Generalmente se hace en curso de posgraduación, pero es una pequeña visión general del área en sí, ¿no? Y lo juntan con aeronáutica, aeroespacial, pero son pocos los países que tienen. Yo diría que sería Brasil, Argentina, los que están adelante en esa área aeroespacial. Y ahora el Perú está incluyéndose en esa Sí, área. hay un tema, Hernán, que quisiera que comentemos también, el hecho de que, bueno, mi percepción, ¿no? Que con Ujú. lo que se va a construir en Talara, eso de qué manera afianza el desarrollo de la especialidad de ingeniería aeroespacial en el Perú. ¿Cuáles serían tus opiniones al respecto, por favor? Sí, yo creo que el mercado está creciendo. Y tener un centro de lanzamientos dentro del país y sobre todo en esa área, en Talara, cerca al Ecuador, en Piura, nos da un privilegio, ¿no? Un privilegio geográfico. Muchos lanzamientos comerciales, especialmente, pueden ser lanzados desde nuestro centro de lanzamiento allá en Piura. Lo que llamamos más de lanzamientos de órbita baja y para sensoriamiento remoto o para teledetección que llaman. Entonces son propicios esa base de lanzamiento para esos órbitas. Yo creo que una vez que está construyéndose, tiene cooperación con la NASA, crear una carrera de ingeniería espacial en el país va a llegar con toda seguridad a desenvolver, a desarrollar más esa área en nuestro país. Sí, ese es un tema que, mira, estamos llegando a un punto fundamental en que lo más importante, lo que nos dijo el premio Nobel del año 92, un economista, donde dice que la riqueza, el capital humano representa el 80% de su riqueza. Entonces, evidentemente, en nuestro caso, Perú, con el hecho, digamos, de que ya se ha planteado el convenio con la NASA y que con IDA está desarrollando la política aeroespacial por encargo de ese plan, entonces evidentemente que eso es un tema sumamente importante. Y además de esto, que para reforzar esa base que se va a hacer en Talara, evidentemente que se comience a formar los profesionales para eso, es Exactamente. un tema fundamental. Ahí me gustaría mucho que afianzar tus comentarios, estimado Hernán. Exactamente, yo creo que tanto la industria cuanto la capacitación de mano de obra son esenciales, van de camino, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad, un mercado que está comenzando a instalar y necesitamos profesionales aquí, nacionales, que manejen esa área. Yo creo que es muy importante pensar
no apenas en una universidad, en varias universidades aquí dentro del país. Pero yo creo que la UNI está dando ese paso, ¿no? El primer paso que es el más difícil, que es fundamental para desarrollar una tecnología aeroespacial. Correcto. Ahora, el otro tema quisiera, digamos, que también, digamos, aprovechando esta entrevista que tenemos contigo y nuevamente te agradezco que le hayas aceptado, es la siguiente. En lo que se refiere a la especialidad de ingeniería aeroespacial, tenemos que ver lo que es la infraestructura, tenemos que ver lo que son los laboratorios, tenemos que ver lo que son hardware, software y todo. Entonces, yo quisiera que tú, digamos, nos imaginemos en este momento que no hay ningún tipo de restricción. Me refiero económica, decisión, no hay nada. La pregunta sería, según tu punto de vista, ¿cómo debería ser el desarrollo de infraestructura y laboratorios que respalden la formación de los ingenieros aeroespaciales que salían de la Universidad Nacional de Ingeniería? Ok. De esto hemos conversado ya con los profesores de la Universidad de Ingeniería y es muy importante tener algunos laboratorios. Por ejemplo, un laboratorio de simulación. Existen ciertos softwares especializados en esa área. La NASA, la ESA o otros centros aeroespaciales usan esos softwares. Y para mi sorpresa, la UNI ya tiene ese software. Uno de ellos es el STK, el System Toolkits. Y la UNI ya cuenta con ese de ahí. Entonces, en esa área de simulación, usando programas que también son usados en otras carreras, ¿no? El MATLAB, el lenguaje en C, Python, Julia y otros programas, yo creo que no es muy difícil hacer un laboratorio de simulación aeroespacial. Segundo, para trabajar con componentes electrónicos es muy delicado, especialmente en esa área aeroespacial. No pueden estar en ciertas temperaturas, ciertas humedades, y para eso creamos unas salas limpias. Entonces, una sala limpia sería una sala donde está monitoreado. Temperatura siempre a 20 grados centígrados, puede ser un grado más o un grado menos, y la humedad siempre a 50% de humedad. En estos componentes que son muy sensibles, una humedad alta, digamos 70% por ahí, puede crear un pequeño cortocircuito y esos componentes electrónicos que son carísimos y que son de tecnología de punta pueden ser malogrados, ¿no? Aparte de la temperatura, la humedad, también debemos controlar las partículas que hay en el ambiente. Por eso que le llaman sala limpia. Entonces existe una especie de recirculación y un filtro del aire que está dentro. Y por ejemplo, dentro de la sala limpia no podemos usar lápiz de carbón. Cuando escribimos sale un polvo de carbón que está en el aire y puede caer eso dentro de algún componente electrónico, crea un cortocircuito y puede malograr ese componente, ¿no? Entonces necesitamos laboratorios de simulación, salas limpias para integración, montaje de tecnología aeroespacial, y también sería bueno contar con un laboratorio de pruebas, unas pequeñas pruebas elementales de un sistema aeroespacial. Básicamente son tres. Primero sería de vibración. Cuando el satélite está dentro del cohete y va a ser lanzado, pasa por una vibración fuertísima. Entonces existen ciertas normas de que un satélite debe pasar por unas pruebas de vibración. El segundo grupo sería de cámaras de temperatura y vacío. Cuando el satélite está en órbita, cuando está iluminado por el sol, está muy caliente, y cuando está atrás de la Tierra en eclipse está muy frío. Entonces ese ciclo de caliente, frío se hace dentro de esas cámaras térmicas, que sería muy interesante también contar con un laboratorio que contenga eso. Qué Y la interesante. tercera, La tercera, por favor. No, sigue, por favor. la tercera para cerrar, solamente esos tres. Una sería vibración, la otra sería térmica y la otra sería de radiofrecuencia. Un Correcto. satélite es bombardeado por alguna radiofrecuencia y va a ver si soporta esos niveles de radiación. Conforme. Hernán, mira, acá yo tengo una pregunta que tú has estudiado en la Facultad de Ingeniería Mecánica, eres egresado de la Universidad de Ingeniería, conoces el local, tú piensas, vuelvo al escenario, no hay restricción económica, no hay problema de decisiones, todo está libre. La pregunta sería, ¿la especialidad de ingeniería aeroespacial es bueno que esté dentro del ambiente actual o es conveniente que esté en sus propios ambientes? ¿Cómo lo ves tú eso?
Me refiero, la pregunta no es tan simple, ¿no? Me refiero en el hecho de lograr tener la infraestructura apropiada en todos los aspectos y lograr evidentemente un alto nivel de especialización en los nuevos profesionales que resulten de esta carrera. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Históricamente el área de ingeniería aeroespacial parte de mecánica. Entonces el 70%, 60% son cursos que se hacen en mecánica, en mecatrónica en este caso. Y yo creo que los laboratorios que contamos en la UNI, tanto de mecánica, mecatrónica, pueden ser aprovechados o pueden ser adecuados para esa tecnología de punta, ¿no? Del área aeroespacial. Históricamente eso pasa en las universidades de Europa, de Estados Unidos. Entonces todo comienza, digamos, con laboratorios de ingeniería mecánica, después se transforman en un poco más de robótica, mecatrónica, y después pasan a un nivel mayor que sería de tecnología aeroespacial. Yo creo que la UNI tiene espacio. Si bien comenzar desde cero es más difícil, eh, tal vez contar con esos primeros apoyos, ¿no? De mecatrónica, de otros laboratorios de electrónica, pueden ayudar más a crecer más rápidamente en esa área. Excelente, entonces fíjate, yo creo que acá podría surgir algo muy interesante, estimado Hernán. En varias visitas que he hecho en varios países, fuera del Perú evidentemente, entonces la idea sería, la estrategia más apropiada sería de que los laboratorios básicos, digamos, sean potenciados dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y entonces con esos laboratorios potenciados formamos a los ingenieros aeroespaciales y por supuesto elevamos el nivel en todas las especialidades que tiene. Ahora, esa estrategia quisiera que la amplíes un poco más, estimado Hernán. Sí, yo creo que la tecnología aeroespacial cuenta ingenierías similares o que convergen en esa área, ¿no? Por ejemplo, ingeniería de computación, ingeniería eléctrica, electrónica, de control. Entonces serían especialidades, ingenierías que trabajan, apuntan a un mismo objetivo. Entonces nosotros podemos obtener, digamos, laboratorios en esas áreas y trabajar juntos. Yo creo que, no sé si entendí bien la pregunta, pero la idea sería obtener un poco de cada de las ingenierías y aplicarlos, digamos, a ese desafío de la ingeniería aeroespacial. Trabajaríamos con un ambiente más especializado, trabajar con vacío, por ejemplo, temperaturas altas, porque ustedes saben que en el espacio no hay oxígeno, no hay alimento, no hay agua, ¿no? Y el desafío de colocar una persona en el espacio con toda seguridad llama a las otras ingenierías. Vamos a realizar software, eléctrica, electrónica, sistemas, mecánica, térmica y todas esas especialidades, ¿no? Estando juntas. Excelente. Mira, el otro tema que también es importante pensar es el siguiente. Eh, Tú dijiste, no, digamos, quisiera que por favor te amplíe la pregunta en el sentido de que dijiste, no sé si el doctorado o el postdoctorado hiciste en gerencia de proyectos aeroespaciales. ¿En cuál fue, por favor? Sí, fue en el postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigación Espacial aquí en Brasil. Perfecto. Yo quisiera que por favor ese postdoctorado lo expliques muy ampliamente porque evidentemente acá hay un aspecto sumamente importante, Hernán. La gerencia de proyectos como metodología, como modelo, es transversal a la ingeniería, porque evidentemente que un ingeniero, su nombre especial lo dice, ¿no? Aplicas el ingenio a la solución de los problemas de la sociedad para lograr optimizar el uso de los recursos y las fuerzas de la naturaleza, justamente, por supuesto, pensando en soluciones económicas, etcétera. Pero esa conversión de la idea para la solución de un producto y llevar la idea al producto terminado, ese proceso es la gerencia de proyectos. Entonces te pediría por favor, Hernán, que seas tan amable de ampliar esa parte para, digamos, conceptualizar mejor ese postdoctorado que yo creo que es muy interesante para todo lo que estamos hablando. Necesidades, digamos, los interesados. Definimos la necesidad, tenemos que pasar esas necesidades a requisitos. Digamos, de lo abstracto vamos a algo más específico. Los requisitos tienen que ser medibles, tienen que ser comprobables, ya son más técnicos.
definimos la necesidad, lo trabajamos, lo pasamos para requisitos. Una vez que los requisitos están ahí, están abiertos, solamente definen la necesidad, los requisitos en una forma técnica, pasamos para resolver el problema. Llamamos una área del problema, conocimiento del problema, y llamamos otra área del conocimiento de la solución. Es bien interesante ese estudio. Y es cíclico, es cíclico. Vienen la necesidad, pasa para requisitos, solución. Y una vez que vemos la solución, pasa de nuevo para ver si la necesidad fue satisfecha. Después otra vez los requisitos, después otra vez la solución. Y es cíclico, llamamos de análisis de emisión. Análisis de emisión. Sí. Pero así, una vez que pensamos sería en el objeto, también tenemos que pensar en la organización. Pensamos en el producto, pensamos en la organización que hace posible la fabricación de ese producto. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, en esa área entraría crear una nueva ingeniería dentro del país. Pensamos en un producto espacial, sea un cohete o un satélite, y ahora pensamos en una organización que haga posible la fabricación de ese producto. Personas calificadas, herramientas adecuadas y procesos establecidos. Esas tres cosas son fundamentales: personas, herramientas y procesos. Entonces, pensando en el producto y pensando en la organización. Una vez que eso se junta, comenzamos a pensar en un proyecto más detallado. Ahí entramos en planos, entramos en componentes, todo bien detallado, costos, cronogramas, personas, equipos, todo. Una vez que está definido ese proyecto, pasamos al área de fabricación. Compramos componentes, montamos los componentes, probamos los componentes, el satélite comienza a tener vida a partir de ahí para adelante. Él pasa por todas las pruebas ambientales, tanto de vibración, de cámara térmica, de radiofrecuencia, y una vez que el satélite satisface eso, recién pasa a la base de lanzamiento y puede ser colocado en órbita. Entonces, digamos de todos esos pasos, que son los pasos que hace la ESA, la NASA, en la primera parte de análisis de emisión, ¿se acuerdan de esos tres? Necesidad, requisito, solución. Ahí se invierte bastante tiempo, porque ahí se definen cuáles serían los parámetros que van a seguir hasta el final del proyecto, ¿no? En eso se invierte, digamos, en un proyecto que dura 4 años, más o menos un año y medio, se invierte en la primera parte de análisis de emisión. Y el restante ya se viene en fabricación, en pruebas y todo eso. Ojo, cuando pensamos en un sistema aeroespacial, trabajamos la teoría de modelos. Entonces vamos a comenzar de nada. Primero un modelo estructural, si funciona, ok, pasamos a un modelo de ingeniería, vamos a probar si todo está ok. Después pasamos a otro modelo de calificación, y ese modelo es estresado para ver si aguanta un ambiente espacial extremo. Y una vez que hacemos esos modelos, el modelo final es un modelo de vuelo. Ese es el único que va a ir al espacio. Los otros forman parte del proceso de desarrollo de un proyecto espacial. Qué interesante, Hernán. Mira, acá yo tengo dos temas más que son, creo yo, necesarios que lo conversemos. El desarrollo que ya tenemos de lo que se va a hacer en Tarara y lo que la UNI ya empezó su proyecto de formación de ingenieros aeroespaciales, va acompañado por una parte que a mí me preocupa, que son la parte de materiales. Entonces me gustaría mucho que toques ese tema, porque para la parte aeroespacial se requiere una serie de materiales, componentes electrónicos, y has hablado de la sala limpia. Yo trabajé en la sala limpia en la construcción del reactor nuclear de Guarangal. Es un reactor de 10 megavatios de potencia, no genera electricidad, no es para investigación, pero tuvimos una sala limpia totalmente cuidada, con oxígeno, humedad, con todas las cosas, porque evidentemente en la parte nuclear también no hay límite de costo, seguridad, eso no tiene, está fuera de todo control. Entonces me gustaría mucho que tú toques
la parte de materiales que debemos acompañar a este desarrollo, estimado Hernán. Sí, esa área de ingeniería de materiales es muy interesante. Actualmente lo que se busca cuando colocamos un cuerpo en el espacio es algo resistente y que pese poco. Como dijimos, cada kilo que colocamos allá es más de 1.000 gramos. Entonces, para eso se desarrolla una serie de nuevos materiales. Los ingenieros amateriales, los especialistas, están creando nuevas aleaciones más leves, más resistentes. Ahora existen los materiales compósitos, que son una especie de cerámicas, una especie de materiales compuestos que también son leves que podemos usar allá en el espacio. Existe otra área que es los origamis. Entonces, cuando el satélite despliega los paneles solares o alguna antena, existe también esa tecnología de origami, ¿no? Con estructuras que pueden ser recogidas y ampliadas. En sí, trabajar con esos equipos muy sensibles en las áreas limpias justamente son para eso, para manosear, para manipular esos equipos sin hacerles daño. Nosotros somos una batería andante, ¿no? Y no sé, alguna vez ya tomaste una especie de shock eléctrico cuando te juntas con alguien o cuando agarras algún aparato eléctrico. Sientes ahí una chispa que sale del dedo, de la piel. Eso no puede pasar en componentes electrónicos muy sensibles. Entonces, para cuidar eso, usamos guantes especiales, usamos chalecos especiales, tocas, a veces usamos máscaras. Entonces, manipular una tecnología tan sensible es muy importante. Digamos, está en nuestras manos equipamientos muy caros y somos responsables por todo eso, ¿no? Para finalizar, tal vez en los últimos años, la tecnología de materiales ha avanzado bastante. Hoy creemos que la miniaturización de equipamientos también está ayudando en esta área. Antes las cámaras eran pesadas, eran grandes, ahora las cámaras son pequeñas, del tamaño de un celular tal vez, lo suficiente para tomar una foto con la misma calidad que esas cámaras antiguas y grandes. Lo mismo pasa con las antenas, lo mismo pasa con los sensores, los actuadores. Entonces esa área de materiales ha evolucionado bastante en estos últimos años, ¿no? Qué bueno. Ahora, y el último tema que quiero tocar, estimado Hernán, es el siguiente, pero te voy a pedir un esfuerzo, digamos, de poder hacer un análisis, digamos así, holístico, sistémico. La pregunta es la siguiente. Regresando al tema que te comenté, ¿no? En el sentido siguiente de que un ingeniero, ante un problema, plantea una idea y su misión del ingeniero es que esa idea que él la tiene en su cabeza la convierta en un producto terminado y que además hay que hacer la prueba de ese producto terminado para que dé solución a al problema de la sociedad. Ese proceso es la gerencia de proyectos. Entonces mi pregunta va a este nicho. Es decir, un ingeniero de cualquier especialidad que sea puede cumplir con su misión si no tiene las competencias de gerenciar los proyectos de las cuales él se entiende que es responsable. Esa sería mi pregunta y me gustaría mucho con tu experiencia que lo señales tus puntos de vista. Entiendo. Para mí, gerenciar un proyecto, tener las herramientas para dirigir un proyecto es muy importante. Y yo creo que está dentro del área de ingeniería mecánica, ¿no? Imagino que está en las otras áreas de ingenierías también. Un ingeniero, como usted dice, es alguien que trae la ciencia y la aplica en el día a día de las personas. Yo creo que alguien con esa formación de ingeniería aeroespacial tiene que necesariamente tener conocimientos de gerenciamiento de proyectos, de gerencia de proyectos. Cuáles son las fases de un proyecto, qué hacer, cuáles son las personas, cronogramas, costos, hasta las leyes, ¿no? Es muy importante eso. Eh, Antes tal vez pensaba que no, pero con la experiencia que tengo ahora, yo creo que es necesario tener una visión macro y micro de cualquier proyecto, cualquier máquina, así, cualquier desenvolvimiento, ¿no? Desarrollo de algo.
Entonces, para mí es muy importante sí tener conocimientos de gerenciamiento de proyectos. Eso hace que un profesional, especialmente un ingeniero, sea capaz de administrar, dirigir cualquier, digamos, desafío, ¿no? Desafío nuestro. Yo tengo aquí una presentación, yo creo que también responde, no sé si se puede ver ahí, la transferencia de tecnología. Entonces, esta es una base, no sé si están viendo ahí en la pantalla. No, lo llegamos para la siguiente entrevista, Hernán. Ya, Más ya, bien, está yo te bien. pido acá, para cerrar la entrevista de hoy día, que ha sido sumamente importante, te pido que tú des dos mensajes. Un primer mensaje dirigido a la élite que tiene la Universidad de Ingeniería, rector, vicerrectores, decano de mecánica. ¿Cuál sería tu mensaje de recomendaciones para lograr que esta nueva especialidad que la UNI ya la aprobó en asamblea universitaria y ya está en marcha, logre el éxito que todos esperamos? Ese sería el primer mensaje. Y el segundo mensaje, que quiero que por favor lo afiances mejor, es a los postulantes que se están inscribiendo en la carrera. Por favor, tienes unos 2 o 3 minutos para eso, en total. Ok. Perfecto. Confirmado esa parte. Ahora a los postulantes. ¿Qué mensaje le das a los postulantes? Excelente. Entonces, con esto, estimado Hernán, hemos concluido este programa y de antemano, digamos, te agradezco y ya está clarísimo que vamos a tener que coordinar una nueva entrevista. Muy bien, Omar. Entonces, te agradezco.